Dios les bendiga, hermanos, deseando se encuentren bien de salud en sus hogares. Quiero decirles que hoy, en esta Semana Mayor, vamos a seguir con nuestro servicio de las 7 expresiones de Jesús en la cruz. Hoy sé que lo vamos a hacer de una manera diferente, quizás un poco extraña porque estamos en nuestros hogares, pero estoy confiado en que ustedes están en sus hogares también celebrando este acontecimiento tan importante, hermanos, para nosotros los cristianos. A continuación unos hermanos estarán compartiendo con cada uno de nosotros esas 7 expresiones, hermanos, para que nosotros podamos disfrutarlas en nuestros hogares. Le pido que ponga atención, hermanos. Continuamos con esta serie que es Venció, porque nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz a nuestro enemigo, hermanos. Dios les bendiga y vamos a continuar. Dios los bendiga, hermanos. Acompáñenme con su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 34. Dice la palabra de Dios: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El perdón es una de las razones principales que llevó a nuestro Señor Jesucristo a la cruz del Calvario, cumpliendo así todo lo que la palabra de Dios decía que se iba a cumplir en Él. También el perdón es una de las palabras más difíciles y de las expresiones más difíciles que podemos decir o podemos dar, más aún cuando se cree no tener una razón para poderlo hacer. En este tiempo de reflexión sobre su muerte y su resurrección, cabe mencionar lo importante que es mirar el ejemplo que Jesús nos dio en la cruz del Calvario. Rodeado de sus burladores, de las personas que inclusive habían incitado a la multitud para que lo crucificaran, Él pudo decir estas palabras: Padre, perdónalos. La razón por la cual Él también estaba dispuesto a perdonarlos. Una de las cosas que nos ofrece este gran ejemplo es la base de la restauración. El perdón es la razón por la cual una familia se puede volver a unir, o un matrimonio se puede volver a restaurar, o inclusive un hijo puede restaurar la relación con su padre. Él nos dio esta base del perdón, y en este tiempo de reflexión yo creo que es muy importante que todos nos demos el tiempo de mirar este gran ejemplo. Recordemos que la Biblia dice: da de gracia lo que por gracia recibiste. Eso significa que nosotros tampoco merecíamos el perdón que Dios nos ofreció, y gracias a ese perdón es que nosotros hoy podemos decir que somos hijos de Dios. A diferencia de aquellos que creen no tener una razón para poder perdonar, nosotros tenemos muchas, como en este caso lo es el perdón. Quiero también mencionarte algo muy importante que la Biblia nos menciona. La Biblia dice que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores o ofensores, tampoco Dios nos podrá perdonar. También Jesús nos enseña con esta palabra y esta expresión que yo necesito perdonar aun cuando mi ofensor no me ha pedido perdón. Te invito en el amor de Jesús a tomar este tiempo, ya que la circunstancia nos da el tiempo de poder meditar y poder inclusive levantar el teléfono o hacer una oración para expresar perdón. De verdad, mi hermano, te invito en el nombre de Jesús que tomes en cuenta el gran ejemplo que Jesús nos dio, aún estando en la cruz del Calvario. Dios te bendiga. Gracias. Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta tarde. La segunda expresión es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para eso vamos a ir a nuestra Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 23. Vamos a leer del 39 al 43. Amén. La palabra de Dios es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él, otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra, hermanos, es palabra de esperanza, de oportunidad y de salvación. Podemos ver que Jesús estaba crucificado en medio de estos dos malhechores, en medio de estos dos hombres. Qué tan importante es, hermanos, que Jesús esté en medio siempre de nosotros, en medio de nuestro hogar, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro matrimonio, de nuestro trabajo, de nuestras cosas seculares. Siempre es importante que nuestro Señor Jesucristo esté en medio de nosotros.
Pudo haber estado a la izquierda, pudo estar a la derecha, pero nuestro Señor Jesucristo estuvo ahí. Estos dos ladrones que estaban junto con él, el uno a la izquierda, el uno a la derecha, estaban ahí, hermanos, lo habían escuchado hablar, habían hablado con él, los dos estaban ahí, los dos habían tenido la misma oportunidad. Quizás esos dos hombres fueron unos hombres privilegiados por estar ahí. ¿Por qué privilegiados? Porque los dos tuvieron la misma oportunidad, pero solo uno de ellos fue salvo. ¿Por qué? Quizás en el trayecto ellos miraban cómo Jesús iba latigado, cómo Jesús estaba, pero lo escucharon hablar. Entonces uno decidió creerle. Quizás este hombre no conocía de Jesús, o tal vez sí, no nos dice la palabra, pero este hombre reconoció quién era Jesús y le dijo que se acordara de él cuando estuviera con él en su reino. Y nuestro Señor Jesucristo le afirma que él iba a estar con él en el paraíso. Nosotros como congregación, como iglesia, también podemos estar aquí, podemos ser como estos dos hombres. ¿Por qué? Porque estamos aquí en la iglesia, podemos conocer a Cristo, pero no somos salvos, nos podemos perder. Podemos estar y decir que conocemos a Cristo, podemos decir que servimos a Cristo, pero podemos perdernos también. Y lo que nos habla también en este versículo, hermanos, es de salvación. Amén. La salvación que este hombre, hermanos, obtuvo no fue por obras, como dice la palabra de Dios, que no por obras vamos a ser salvos. Este hombre no tenía que jactarse de nada, de decir que era por las buenas obras, porque en realidad no era por sus buenas obras que estaba ahí. La palabra de Dios es clara cuando dice que no por obras, sino este hombre no hubiera sido salvo. Amén. Así como tú y yo no hemos recibido la salvación porque nosotros hayamos hecho nada. Nada nos ha costado a nosotros la salvación. Solamente reconocer como este malhechor que Jesús es nuestro Señor y nuestra salvación. A nosotros no nos ha costado nada la salvación, pero a nuestro Señor Jesucristo, que fue muerto por nuestros pecados para que nosotros tuviéramos la salvación, a Él le costó todo esto. Y en este versículo resalta, hermanos, que solamente en Jesucristo tenemos la salvación garantizada. Él dice, de cierto te dice, afirmándole. ¿Quién nos puede solamente garantizar la salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Dios les bendiga, amados hermanos. El Señor está con nosotros, siempre ha estado con nosotros, y el Señor hoy quiere darnos una palabra que Él expresó. Se encuentra, hermanos, en San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Dice su palabra que cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, volteó a mirar y miró a su madre y miró al amado amigo, al discípulo amado. La palabra no nos dice que es el apóstol Juan, pero todos creemos que es el apóstol Juan el que estaba ahí. Todos se habían ido, hermanos, todos lo habían dejado a él, y solamente estaba ese siervo útil y estaba su mamá. Y cuando los vio, a su mamá le dijo, hermanos, en el versículo 26, si me puede acompañar, oh santo Dios, dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Tú y yo, mi hermano, tenemos esa protección hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere protegerte a ti y a mí, hermano. Él quiere tener ese privilegio de bendecirte, de ayudarte y tener una persona. Yo a mi madre quisiera, o a tu familia, tú quisieras dejarlo protegido, y tienes que tener tal vez a tu hermano, pero si no está, tienes que tener un amigo. Yo tengo un amigo en el cual confío, que es mi cuñado, y a él yo le pido su carro prestado, y a veces nomás le digo lo voy a necesitar. Tengo una confianza muy hermosa con él, muy grande,
Y tú también debes de tener una confianza con alguna persona, pero sobre todo con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro protector y en su ternura, mi hermano, Él te ama. Debemos de confiar y cuidar a nuestros seres queridos. Dios te bendiga, mi hermano. El Señor quiere ayudarte y quiere protegerte. Búscale a Él y que Él sea. Amén. Dios les bendiga. Los amo en el amor del Señor y que el Señor los proteja y les ayude. Vamos a Mateo 27:45 para leer la cuarta palabra. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro. A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza: Elí, Elí, lama sabactani. Eso quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la vida más de una sola vez me he sentido sola, quizá frustrada, abandonada, quizá que aunque esté rodeada de amigos, de familia, me he sentido por algún momento sola. Incluso he pensado que hasta Dios se pone de acuerdo para dejarme sola. Pero pensando en este pasaje, pensando en cómo el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso, estando en la cruz, también se sentía así, colgado en la cruz y arrojando el grito quizá más desgarrador que hubiera podido expresar: ¿por qué me has abandonado? Me hace sentir que no soy la única persona que se ha sentido así. Jesús se había sentido traicionado por sus discípulos, se había sentido olvidado por todos aquellos que le perseguían, por todos aquellos que iban detrás de él cuando hacía milagros, pero justo en el momento en el que él estaba sufriendo se sentía completamente solo. ¿Será que de verdad el Padre lo había abandonado? Me pregunto si Dios había sido tan cruel para dejar a su propio Hijo en la cruz solo. La respuesta es no. La respuesta es que Dios para todo tiene un propósito, incluso para dejar a Jesús sentirse a tal grado de sentirse solo, había un propósito. Justo en ese momento Jesús estaba cumpliendo la redención de nuestros pecados. Él estaba cargando sobre sus hombros el pecado que había en mi vida, que había en tu vida. Él estaba cargando el pecado de la humanidad y eso lo estaba haciendo sentirse separado de Dios. Dios siempre está al lado de nosotros, pero cuando hay pecado en nuestras vidas somos nosotros quienes nos sentimos alejados y separados de Dios. Por eso Jesús en ese momento se estaba sintiendo totalmente solo, porque cargaba un pecado que no le correspondía. Cuando Jesús murió, yo me puedo imaginar que la gente que lo escuchó decir: ¿por qué me has abandonado?, realmente dijo: sí lo abandonó su Padre, porque lo vieron morir. Humanamente Jesús murió, pero no sabían lo que estaba a punto de ocurrir, porque el Padre tenía un plan. Jesús nunca estuvo solo, Dios no lo abandonó. La prueba del inmenso amor de Dios hacia Jesús es que en su momento le dio la victoria y lo resucitó. Y eso hizo que el Padre demostrara cuánto ama a su Hijo y que basta dejar el pecado para volvernos a acercar a Dios, abrazarnos con su ternura y llenarnos de su gracia para demostrarnos que tenemos un Dios que no nos deja ni en las peores circunstancias. Incluso a lo mejor en esta situación que está viviendo el mundo, todos se sienten solos, se sienten abandonados, frustrados, tristes, con depresión, con ansiedad, pero es momento en el que recapacitemos qué es lo que está haciendo en nuestras vidas, que nos sintamos alejados, que nos sintamos separados de Dios para regresar a Él. Recuerda que cuando te sientas solo, Jesús te comprende, porque hubo un momento de su vida en la humanidad donde Él también se sintió solo, pero también por medio de su palabra nos dice que el Padre estuvo con Él en todo momento. Así es que invita al Padre a que venga y te acompañe, te abrace con sus brazos de amor y ternura. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Me tocó la quinta palabra. Dice en San Juan, capítulo 18, versículo 28, dice: para que la palabra se cumpliese, Jesús expresó: tengo sed. Jesús nos enseña en esta palabra que Él expresó, en su humanidad de Él tuvo sed, porque desde que Él fue aprendido, fue llevado ante Pilato, él fue abofeteado, fue azotado, cargó una cruz muy pesada en su espalda y la llevó hasta el lugar de la calavera. Entonces su cuerpo necesitaba agua para hidratarse. Esto me enseña a mí que en el caminar con Él vamos a tener
sed, pero sed de Él. ¿Por qué? Porque en el caminar con Él vamos a tener tribulaciones, angustias, enfermedad. Pero con Jesús nos ofrece esa agua cada día para que nosotros no tengamos sed. El mundo nos ofrece vinagre. ¿Cuál es el vinagre? El vinagre es la enfermedad, es la tristeza, son las tribulaciones. Ese es el vinagre que el mundo nos ofrece a nosotros. Pero Jesús nos ofrece esa agua viva que corre, que nosotros tenemos que dejar fluir, correr en nuestra vida para no tener sed. Pero como humanos, hermanos, vamos a tener sed, porque Jesús tuvo sed como humano. Él también nos enseña que nosotros también vamos a tener sed. Yo te invito que cada día le pidas tú de beber a Jesús de esa agua, para que en tu vida haya ese gozo, esa paz, esa tranquilidad. Y si tú cada día pídesela a Él. Él es el único que te puede dar de esa agua fresca, cristalina, para que tú la tengas en tu vida. Yo en esta hora, hermanos, Dios te bendiga y que esta palabra sea de bendición para tu vida como fue para la mía. Así en estos tiempos debemos de estar reflexionando. Tenemos mucho tiempo para reflexionar en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde me ha tocado el privilegio de poder compartir con ustedes la sexta expresión que nuestro Señor Jesucristo mencionó en la cruz del Calvario. Y por tal motivo, hermano, le invito a que ahí en su Biblia, hermano, ubique la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, por favor, en el capítulo 19 y en el versículo 30, hermano, leemos la palabra de Dios y dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Dentro, hermano, de la historia de la Biblia podemos encontrar, en este caso en los evangelios, situaciones maravillosas, milagros que Jesús hizo. Él, por ejemplo, sanó a los enfermos, Él dio vida a los muertos. Pero de repente, hermanos, vemos un cambio radical. Vemos cómo Jesús sufre los horrores de la crucifixión. Y por tal motivo, Él, dentro de las expresiones que Él mencionó ya estando en la cruz, una de ellas fue, consumado es. Esas palabras, hermanos, significan mucho. Una de las cuestiones que nos llama la atención en ese sentido es que es algo que fue cumplido. Algo, hermano, palabra de Dios que fue cumplida. Si podemos, hermanos, ver sobre la historia de la Biblia, vemos desde el Antiguo Testamento cómo había, hermanos, profecías, palabra de Dios, que en un momento dado, hermanos, precisamente en esa crucifixión fue cumplida la palabra de Dios. Por tal motivo, creo yo, hermanos, en un momento dado que Satanás, el enemigo, hermanos, de Dios y de nosotros, creo yo que pudo haberse saboreado en un momento dado esa victoria momentánea del enemigo. Pero digo momentánea porque quizás él pensaba que estaba derrotando a Dios a través de esa crucifixión, y por tal motivo él pensaba que estaba destruyendo el plan divino de Dios, que era, hermanos, traer salvación a toda la humanidad. Pero créanme, hermano, que no fue así, y por tal motivo, a través de esa crucifixión y de esa consumación de ese acto, el Señor Jesucristo nos trae salvación a nosotros. Salvación, hermanos, no temporal, salvación, hermanos, no casual, sino una salvación, hermanos, eterna para su pueblo. Consumado es, hermanos, son palabras que nos indican que el hombre nada puede hacer para encontrar esa salvación. Esa salvación, hermanos, proviene del plan divino de Dios para cada uno de nosotros. Consumado es, hermanos, significa que Jesús no dejó nada inconcluso. Como muchas veces, hermanos, nosotros como seres humanos empezamos algo y no lo terminamos. Jesús, hermanos, concluyó su obra perfecta en esa cruz, que fue darnos salvación, hermanos, a cada uno de los que tenemos, hermanos, la bendición de buscar del Señor cada día en nuestra vida. Jesús, hermanos, vino a morir por su iglesia. Jesús, hermanos, vino a morir por cada uno de nosotros por amor a la humanidad.
Consumado es, hermanos, quizás literalmente, algo, hermano, que podemos encontrar como algo concluido, como algo que terminó. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Espiritualmente es algo que toma vigencia. Y esa vigencia, hermanos, nos da una relación permanente con el Señor Jesucristo. Cada día, hermano, que usted decide buscar del Señor y acercarse a Él y encontrar la salvación que el Señor nos ha dado a través de su muerte y de su resurrección. Consumado es, hermanos, en pocas palabras, buscar de Dios cada día firmes, esperando la venida del Señor para nosotros, su iglesia. Dios le bendiga, hermano, y sigamos adelante. Muchas gracias. Bendiciones, hermanos. Seguimos con la séptima expresión, me tocó a mí, que se encuentra en Lucas. Dice: Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu. Un grito de confianza, de seguridad, de satisfacción. Así como nosotros cuando hacemos un examen y nos sacamos un 10, gritamos de alegría, ¿verdad? Pues Jesús, el Hijo de Dios, siempre impactó con su íntima y seguridad y con comunicación con nuestro Dios, con su Padre. Siempre lo puso en primer lugar, lo invocaba, lo presentaba como un Dios misericordioso. Jesús, en su obediencia, terminó su trabajo, la tarea por la cual se le fue encomendado. Vino a la tierra a hacerse humano para predicar la palabra que Dios le había dado, para hacer esos milagros que tenía que hacer en la tierra con los enfermos, y para que Dios hiciera visible su poder, su gloria. Jesús pagó un alto precio por la humanidad. Fue despreciado, fue rechazado, fue aplastado por nuestros pecados. Murió en una cruz por ti y por mí, sin importar el precio de su misma vida por la nuestra. El diablo pensó que lo había derrotado, pero gran sorpresa se llevó, porque Jesús se levantó venciendo en la cruz del Calvario, dándonos salvación y vida eterna. Esta expresión de confianza, Jesús victoriosamente satisfecho, se va a descansar en los brazos del Padre para contemplar la hermosura de su obra, así como el Padre contempló cuando terminó la creación y se gozó de ver la obra de sus manos. Misma confianza deberíamos de tener nosotros en esta tarea que Jesús nos encomienda, y la encontramos en San Mateo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Esa misma confianza que debemos tener nosotros en esta crisis mundial que estamos viviendo hoy en día. Pase lo que pase, en sus manos estamos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Por lo tanto, puedo decir confiadamente, también yo en esta misma actitud, pase a la lucha o prueba que esté yo pasando, o usted puede expresar: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confío en ti. Sé que tú estás conmigo. Aunque no te vea, puedo sentirte. Y creo que tú eres mi Señor y mi Salvador, el que venció en la cruz del Calvario por mí. Que llevas mis debilidades y mis cargas en tus manos. Solo te puedo decir en estos momentos: gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, y gloria a tu bendito y santo nombre. Dios les bendiga, hermanos. Después de escuchar estas 7 expresiones, hermanos, nos damos cuenta de la agonía que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos. Después de 6 horas estar ahí, hermanos, los historiadores dicen que por lo regular tardaban hasta 4 días para morir en la cruz, hermanos. Pero sabemos que nuestro Señor Jesucristo padeció, hermanos, por varios días también azotes, fue vituperiado por nosotros, hermanos, amén. Y todo eso debilitó, hermanos, su cuerpo. Y además dice que fue traspasado su costado para que su cuerpo no quedara en esa cruz, para poderlo bajar, hermanos, amén. Pero esto nos da a nosotros, hermanos, la victoria. Este acontecimiento que quizás parece triste, hermanos, para nosotros es de victoria, es de gozo, hermanos, el saber que nuestro Señor Jesucristo no se quedó en una cruz, que nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día para darnos a nosotros también la oportunidad de creer que también un día nosotros vamos a ser levantados y vamos a estar con Él allá en el paraíso, hermanos.
Los invito a que en sus hogares ustedes también estén contentos, estén alegres de este acontecimiento que acabamos de escuchar, hermanos, amén. Desde la primera expresión hasta la séptima, son expresiones quizás algunas de consuelo, otras de esperanza, otras de victoria, pero lo más importante es que nosotros como cristianos creemos que nuestro Señor Jesucristo vive y vive en nuestros corazones. Si tú no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo te invito a que hagas esta oración en tu hogar y aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que te va a dar la victoria también a ti. A pesar de que estemos pasando por una situación difícil ahorita, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, creemos y tenemos la confianza en nuestro Señor Jesucristo, y creemos en sus promesas y sabemos que Él está con nosotros, y al final Él nos va a dar la victoria, esa victoria que Él conquistó en la cruz a través de ese sacrificio perfecto. Nos va a dar también a nosotros la victoria en esta crisis que estamos pasando. No temas, confía, Jesús venció. Vamos a hacer una oración para terminar con este servicio. Bendito Señor, buen Padre, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por ese sacrificio hermoso que hiciste, mi Dios, porque teniéndolo todo allá en el cielo, mi Dios, no te importó dejarlo, Padre, para venir a morir en una cruz por nosotros, mi Dios. Aún, Señor, que no te reconocieron muchos como su Señor y Salvador aquí en la tierra, Padre, pero tú, Señor, moriste por cada uno de ellos, mi Dios, así como por cada uno de nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios, te doy por el pueblo que te ha reconocido como Señor y Salvador, Señor, y te pido que tengas misericordia de aquellos que aún no te conocen, bendito Dios, que seas tú, Padre Santo, obrando en sus vidas, mi Dios, en sus corazones, Padre, y que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, del ser de cada una de las personas que escuchan esta grabación, mi Dios Todopoderoso, y puedan, Señor, reconocerte como Señor y Salvador, mi Dios. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de todo, mi Dios, tú estás con nosotros, porque a pesar de que no te podamos ver ni sentir, mi Dios, reconocemos que tú estás con nosotros, Padre, porque creemos en tu palabra, creemos en tus promesas de que tú estarías con nosotros todos los días de nuestra vida, Padre. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén.